your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Encontramos ya en la prédica número 17 de esta serie que titulamos Defender y proclamar el Evangelio, y hoy vamos a estar viendo la sexta prédica acerca de la persona de Cristo, y a su vez es el tercer sermón acerca de su obra, ¿sí? O sea, en estos últimos 6 semanas estuvimos considerando a Cristo, ¿sí? Y estuvimos viendo directamente la persona, y en estos últimos 3 domingos la obra de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvimos meditando acerca de Cristo siendo 100% hombre, Cristo siendo 100% Dios, y cómo en esta perfección de sus atributos, Cristo también intercede por nosotros como rey, como profeta y como sacerdote, ¿sí? Ahora, antes de comenzar con el sermón del día, déjenme hacer una introducción de hacia dónde estamos parados con esta serie y hacia dónde nos dirigimos. Y luego les estaré pasando el bosquejo del sermón, y bueno, al finalizar tendremos unas conclusiones y meditaciones acerca de la persona y obra de Cristo, ¿sí? Ya que este va a ser el último mensaje de esta pequeña serie, que obviamente está enmarcada en una serie mucho más amplia, que es esta que hemos titulado como Defender y proclamar el Evangelio, ¿sí? Como dije, este constituye el sexto mensaje acerca de la persona de Cristo. Y si bien es el último sermón acerca de la persona de Cristo, no es lo último que tenemos que decir acerca de su persona y su obra, ¿sí? Cristo es inmensamente bello, es inmensamente rico. La palabra describe las bellezas de Cristo como inescrutables, inmensurables, que no se pueden medir, que no se pueden llegar a escudriñar en profundidad. Así que, si bien, como vuelvo a repetir, es el último sermón acerca de la persona de Cristo, no es lo último que tenemos que decir acerca de su persona y de su obra. Y al decir que este es el último mensaje acerca de su persona, tampoco quiero decir, y mucho menos que lo interpreten así, que vamos a dejar a un lado a Cristo para pasar a considerar aspectos más importantes. No ese es el pensamiento, ¿sí? O sea, no es esto lo que estoy tratando de decir. Estamos considerando el Evangelio en su magnitud, en su profundidad. Estamos viendo las maravillas y las áreas que el Evangelio tiene de manera como perlas preciosas, que vamos abriendo y vamos descubriendo cada aspecto del Evangelio, y cada aspecto del Evangelio nos va asombrando y nos va deleitando más acerca de Cristo. El Evangelio es Cristo, su obra y lo que Él ha ganado por su pueblo, ¿sí? Entonces, jamás un hijo de Dios puede correrse de Él, o sea, puede correrse de la persona de Cristo, y si lo hace, de hecho, queda en manifiesto que nunca lo conoció. Una persona que ha sido cautivada por la belleza de Cristo no puede hacer otra cosa que mirar a Cristo, y es lo que necesita, ¿sí? Así que simplemente estaremos avanzando con la serie, con la esperanza de que nuestra satisfacción y nuestro gozo por Cristo aumenten, ¿sí? Y la única forma que logramos que nuestro gozo por medio de Cristo aumente es justamente mirándolo a Él. Así que, como les dije al principio, durante 6 semanas profundizamos, aunque no lo suficiente, y obviamente nunca lo va a hacer, en la persona y obra de Cristo, en los siguientes aspectos. En primer lugar, vimos la deidad de Cristo. Cristo, como las Escrituras lo presentan, Cristo es 100% Dios, y de esto no debemos olvidarnos. Lo mismo que su humanidad. En su humanidad, Cristo fue 100% hombre. Hebreos dice, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, ¿sí? El tercer aspecto que estuvimos considerando acerca de la persona de Cristo es por qué Jesús se hizo hombre. No sé si en algún momento se han puesto a meditar en este aspecto, pero ¿por qué era necesario que Dios salvara a un pueblo por medio de la encarnación de una de las partes de la Trinidad? Dios podía habernos salvado de muchas y diversas maneras. Dios es soberano,
Dios hizo el cielo y la tierra con el poder de su palabra. Él simplemente pudo haber buscado otro aspecto con el cual hubiésemos sido salvos, porque era necesario que una de las partes de la Trinidad se hiciera hombre, como dice Filipenses, se despojara de su gloria y bajara en condición de hombre, y no solamente en condición de hombre, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué era necesario eso? Cuando meditamos en este aspecto de la persona de Cristo, obviamente llegamos a la conclusión de que era necesario que Dios se hiciera hombre para expiar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Y esto nos muestra la gravedad del pecado. El pecado, dicen las Escrituras, generó tal brecha entre Dios y el hombre que Dios no puede mirar con agrado a sus criaturas. El pecado ha generado una separación. Y vemos en relación a cómo Dios trata con el pecado cuando Él se hace hombre, no solamente se hace hombre, sino que se hace siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros vemos la cruz, vemos lo horrible que es nuestro pecado. Vemos lo horrible que para Dios es nuestro pecado. Y vemos cómo Dios trata con su Hijo como debería ser tratado cada uno de nosotros. Miren qué horrible que es el pecado. Miren la magnitud del pecado. Que Dios mismo tiene que quebrar su comunión íntima con el Hijo por nosotros. Al mismo tiempo, al considerar esto, vemos la necesidad de un mediador. Y este mediador no puede ser como eran los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento, que eran imperfectos, sino que necesitamos un mediador que sea 100% Dios y que sea al mismo tiempo 100% hombre, para que en todo, para que en todo sea semejante a nosotros, dice la palabra. Al mismo tiempo, cuando meditamos en este aspecto de por qué Jesús se hizo hombre, nos muestra el carácter central de la cruz. Hace un tiempo, en una de las citas, voy a citar algo que mencionamos en una predicación anterior, y decíamos que si la muerte de Cristo en la cruz es el verdadero significado de la encarnación, entonces no puede haber evangelio sin la cruz. No puede haber un evangelio si la cruz, la encarnación, no está de por medio. La expiación no está de por medio. Porque las buenas noticias no son solo que Dios se hizo hombre. Eso es la encarnación. Dios se hizo hombre. Pero esas no son las buenas noticias. Las buenas noticias no es que Dios se hizo hombre por medio de Cristo y tenemos el Belén. Esas no son las buenas noticias. Ni que Dios habló para revelarnos la vida que deberíamos seguir. Muchas veces caemos en este aspecto de que consideramos solamente las enseñanzas de Cristo como el centro, ¿sí? Sino, ni siquiera que la muerte, esa gran enemiga, ha sido conquistada. Las buenas noticias son que se ha conquistado al pecado. La resurrección, de hecho, es prueba de ello. Que Jesús ha sufrido su castigo como nuestro representante para que nosotros no tengamos nunca que sufrirlo y que por lo tanto todos los que esperan en Él pueden esperar el cielo. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio es que hay un mediador que está absorbiendo de manera perfecta toda la ira de Dios que debería ser descargada sobre los pecadores. Ahora, las buenas noticias del Evangelio también se convierten en una advertencia del Evangelio. Porque todos aquellos que no reciben a Cristo como su mediador, lo único que pueden esperar es justamente la ira de Dios. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra forma. Dios la estableció así. Dios puso a su Hijo para quebrantarlo en sustitución, como el sustituto perfecto por cada uno de los que iban a creer en Él. También al mismo tiempo nos presenta gozo y paz al saber de que no hay otra cosa, no hay mérito alguno que nosotros podamos tener delante del Padre que no sea Cristo. Por más que nos esforcemos en nuestra vida de oración, por más que nos esforcemos en presentar una vida justa, nada, absolutamente nada, va a ganar el favor de Dios para con nosotros, solamente Cristo. Solamente Cristo es el único mediador, es aquel que compra el gozo del Padre, es aquel que compra la satisfacción del Padre y ahora mira a su pueblo por medio de Cristo y dice: consumado es. Ellos no tienen que hacer absolutamente nada para ganar mi favor. Cristo ya lo ha ganado por ellos. Miren el carácter central de la cruz al meditar acerca de la persona y obra de Cristo.
¿sí? También hemos visto a Cristo ahora, después de hacer esta consideración acerca de la necesidad de un mediador, hemos pasado ahora a considerar las obras de Cristo, a Cristo como profeta, el Logos de Dios. Cuando Dios se presenta delante de Moisés, Él se tiene que presentar como el yo soy. Él no puede compararse a ninguna de sus criaturas. Ahora, cuando se presenta Cristo y su ministerio empieza a ser proclamado, Él se presenta como la verdad revelada del Padre, y el Padre anuncia su ministerio y dice: mírenlo a Él, miren a Cristo, este es mi Hijo amado, a Él oír. ¿Sí? Cristo ahora nos muestra al Padre. Nosotros queremos ver cómo es al Padre, dice Jesús: al Padre nadie lo vio jamás. Mírenme a mí y ustedes van a ver al Padre. ¿Sí? Hemos visto también, en un quinto lugar, la obra de Cristo como sacerdote. Su sacrificio fue perfecto. Como mediador, Él fue perfecto. Él no solamente fue, mejor dicho, el sacrificio y el que presentaba el sacrificio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento no podían, bajo ninguna forma, presentarse delante de la santidad de Dios si primero no ofrecían sacrificios por sí mismos y por su casa. Tenían que ofrecer primero un cordero por ellos, por sus pecados, y luego por los del pueblo. Cristo fue perfecto. Él no necesitaba presentar sacrificios por sí mismo. Él era perfecto. Él mismo era el sacrificio perfecto. Por eso es el sacrificio perfecto y el mediador perfecto. Pero al mismo tiempo hemos meditado acerca de esta gran verdad y este maravilloso aspecto de la obra de Cristo, es que Él ahora está intercediendo por su pueblo de manera perfecta. Cristo está como sumo sacerdote intercediendo de manera continua por su pueblo, aún en aspectos que nosotros desconocemos, en muchos aspectos que desconocemos. Y hoy vamos a estar meditando acerca de la obra de Cristo y finalizamos en Cristo como Rey, como soberano. Ya que esto es donde nos encontramos, ¿sí? Las próximas semanas, si Dios así lo permite, estaremos profundizando en el llamado de la Gran Comisión. El propósito justamente de esta serie es que no solamente es defender el Evangelio, sino también proclamarlo. Y de la única manera en que logramos que nuestros corazones sean inflados para proclamar el Evangelio es justamente considerando y viendo la gloria de Cristo. El anhelo tanto el anhelo de cada uno y al mismo tiempo como iglesia debe ser que su nombre sea glorificado en todas las naciones. Debe pesar en nuestros corazones que el nombre de Cristo sea glorificado en todas las naciones. Y eso nos lleva a proclamar el Evangelio, eso nos lleva a anunciar las virtudes de Cristo, eso nos lleva a proclamar su nombre, eso nos lleva a ajustar nuestra vida al llamado de la Gran Comisión. Todos somos responsables del llamado de la Gran Comisión, absolutamente todos, no es que solamente algunos, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a estar considerando más adelante y vamos a estar profundizando en esto. Permítanme presentarles el bosquejo del sermón de hoy. En primer lugar, como ya les dije, vamos a estar viendo la obra de Cristo como Rey. Así que vamos a estar viendo en primer lugar un aspecto en cuanto a Cristo como Rey en su soberanía, ¿sí? Vamos a ver algunos textos y algunos aspectos de la soberanía de Cristo, pero también nos vamos a encontrar con un dilema. Así que en segundo lugar vamos a estar viendo una dimensión presente del gobierno de Cristo y de la soberanía de Cristo. Y por último lugar vamos a estar viendo una aplicación, conclusión e incluso conclusiones finales de esta serie, ¿sí? El tercer aspecto de la obra de Cristo es justamente su reinado, ¿sí? Y a diferencia de las otras dos funciones que tienen base textual explícita y limitada, el material bíblico sobre el reinado de Cristo es voluminoso, ¿sí? ¿Por qué digo que el resto del material es explícito y limitado? El sacerdote, nosotros vemos las sombras de Cristo en el oficio, como, por ejemplo, como el sacerdote, y tenemos todas las funciones que el sacerdote debía cumplir. Nosotros podemos abocarnos a ese material y ver la sombra de Cristo. Lo mismo Cristo como profeta, ¿sí? Tenemos los textos que nos llevan a eso. Ahora, en cuanto a su reinado, el material es sumamente voluminoso. Prácticamente tenemos que ir de Génesis a Apocalipsis para ver la soberanía de Dios sobre su creación, sus criaturas. Así que al mencionar este aspecto,
soy consciente que va a haber muchas controversias que giran alrededor de este asunto. Así que mi intención en esta mañana no es exponer cada aspecto de estas controversias, ni mucho menos responder a cada pregunta o cada premisa que se haya levantado. Muy posiblemente las estaremos considerando mucho más adelante. Al mismo tiempo, muchas personas, sobre todo también en los ambientes reformados, les gusta entrar en estos debates teológicos y demostrar incluso cuánto pueden saber acerca de sus posturas y cuán errados están los demás acerca de estas posturas teológicas. ¿Sí? Se da mucho este ambiente de querer el debate por el debate mismo. Pero, insisto en este punto, lo mencioné la semana pasada, si toda la teología o doctrina que nosotros tenemos en nuestra cabeza no se ve reflejada en nuestra vida diaria, esto es que el carácter de Cristo sea reflejado, de nada sirve. Si toda la teología que nosotros tenemos en nuestra mente y toda la teología que nosotros argumentamos saber, si no se ve reflejada en un carácter conformado como el de Cristo, de nada sirve. ¿Sí? La sana doctrina nos lleva, o mejor dicho, nos conduce a vivir sanamente. ¿Sí? Una sana doctrina nos lleva a vivir correctamente. ¿Sí? Básicamente, como dice Pablo en 1 Corintios 13:2, si yo tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Así que nuestra mirada y los principios de este sermón están abocados hacia una mirada, si se quiere decir, un poco más pastoral, más práctica en cuanto a nuestro modo de vivir. Esto nos tiene que llevar a gozarnos en Cristo, deleitarnos aún más en Él, y nos tiene que amoldar a vivir conforme a su palabra. Ese es el propósito de esta mañana. Así que el primer tema que vamos a estar considerando es la soberanía de Dios por sobre toda la creación. Y vayamos al Salmo 115. Salmo 115, los versículos del 1 al 3, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Mira la afirmación del salmista: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Teniendo esto en mente, vayamos al libro de Hebreos, capítulo 1 y los versículos del 1 al 3. Prácticamente, como les dije al comienzo, el libro de Hebreos es lo que impulsó a esta miniserie, por así decirlo, de la persona de Cristo. Y miren cómo el autor de Hebreos expone la persona de Cristo y su obra, en los versículos del 1 al 3, y también miren cómo expone su soberanía. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? El autor de Hebreos, como le dije la semana pasada, anima la fe de los creyentes exaltando la persona y obra de Cristo. Los que estaban recibiendo la carta de Hebreos eran judíos que estaban siendo prácticamente atormentados en muchos aspectos. Algunos estaban inclinándose o considerando ya en su corazón volver al judaísmo, ¿sí? O sea, volver a la legalidad, volver a la religiosidad, volver a aquellas cosas que ya habían abandonado, ¿sí? Su fe estaba debilitándose cada vez más a causa de la persecución que estaban sufriendo. Y el autor de Hebreos dice: ¿de qué manera podemos animar a estos hermanos? ¿De qué manera podemos hacer que su fe se encienda? ¿De qué manera podemos hacer que no desistan de la mentalidad de volver a lo que eran antes? Bueno, presentemos a Cristo como quien es Él. Y entonces el autor de Hebreos empieza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Básicamente lo que hizo el autor de Hebreos es exponer en 3 versículos y después va a exponer a lo largo de toda la carta la persona de Dios, la persona de Cristo, Dios como hombre, Dios como 100% Dios, su oficio profético, su oficio sacerdotal y su dominio por sobre todas las cosas, ¿sí? Justamente Hebreos capítulo 1 de los versículos del 1 al 3 nos muestra que Dios mismo en su soberanía habló. Dios habiendo hablado, Él es el que inicia la redención con su pueblo. Él es el que está interesado en reconciliarse con su pueblo. Dios es el que habla en su soberanía, como dice Efesios, no solamente para la alabanza de la gloria de su gracia, sino que también dice esperen que busco el texto que no lo había anotado, en el capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Sí? Dios de manera soberanamente, Dios en su soberanía, según su beneplácito, ha determinado reconciliar consigo mismo a todas las cosas en Cristo. ¿Sí? Por eso dice el autor de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Al mismo tiempo, el texto nos muestra y nos enseña acerca y nos presenta, mejor dicho, a Cristo reinando por sobre todas las criaturas. Como Jesús mismo es Dios, esto claramente se refleja sobre su gobierno, ¿sí? Y existen, vamos a pasar ahora por diferentes pasajes, existen profecías mesiánicas en particular sobre el reinado del Mesías. Segunda de Samuel, capítulo 7. Versículo 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Dios le promete a David y dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿De qué manera? Eternamente, ¿sí? Una promesa que Dios le da sobre la casa de David. Más adelante, cuando la casa de David estaba en clara decadencia, el profeta Isaías intensificó la promesa y señaló al Mesías que habría de venir. Vayan a Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. Isaías capítulo 9, los versículos del 6 al 7. Dice: por cuanto un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Los salmos, por ejemplo, también hablan del reinado mesiánico. Tenemos, no hace falta que lo busquen, pero el Salmo 45, el Salmo 72, si quieren busquen el Salmo 110, hablan acerca del reinado del Mesías. El Salmo 110 dice, de los versículos, todo el Salmo, del 1 al 7. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense si esto no les recuerda a las promesas que se le hacen a Cristo y cómo afirma en este texto lo que Cristo ha conseguido. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud,
Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá el camino por el cual levantará la cabeza. ¿Sí? Tenemos también, por ejemplo, Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2, una promesa que la vemos cumplida con el nacimiento de Jesús. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sí, una promesa que hemos visto cumplida en el nacimiento de Jesús en Belén. Asimismo, tenemos pasajes como por ejemplo el libro de Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14. Daniel capítulo 7, los versículos del 13 al 14. Tenía una visión de alguien al que le fue dado el reino. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reinado uno que nunca será destruido. ¿Sí? Cuando Jesús nació, su nacimiento fue anunciado, y busquen Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Miren en qué aspecto es anunciado el nacimiento de Jesús. Capítulo 1, los versículos 32 y 33. O sea, cuando Jesús nació, su nacimiento fue anunciado en estas categorías. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará, lo que estuvimos viendo recién en las promesas del Antiguo Testamento, y le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Sí? Una promesa aplicada a nuestro Mesías, a Cristo. Más adelante, Juan el Bautista habló sobre la inminencia del reino de Dios en la venida de Cristo, y luego Jesús mismo comenzó su ministerio con la siguiente declaración que, por ejemplo, encontramos en Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? El reino de los cielos se ha acercado. El inicio del reinado de Cristo como el Mesías esperado estaba tomando su lugar. Y incluso al final del Nuevo Testamento encontramos la culminación de este tema. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Sí, Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Haciendo una alusión a Cristo en su regreso, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Cristo va a venir, y va a venir con gloria, y en su muslo dice, tendrá escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir como Rey, como soberano. ¿Sí? Ahora, les dije que íbamos a entrar en un dilema, y les voy a presentar cuál es el dilema. Si este tema es tan prominente como parece serlo, y si Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por qué el mundo ha cambiado tan poco y su reinado casi no es conocido? ¿Se trata entonces de un reino futuro? Esta sería una manera de encarar el tema, pero ¿cómo entenderíamos, por ejemplo, textos como Lucas 17:21? Miren lo que Jesús mismo dice
En Lucas 17:21 nos dice, Jesús mismo dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sí? Entonces, responder que se trata de un reinado futuro solamente no responde en relación, por ejemplo, a estos textos. Entonces, ¿se trata de un reino espiritual? Y si así fuera, ¿cómo deberíamos interpretar, por ejemplo, las profecías explícitas sobre la continuación del trono de David, como hemos estado viendo, y las promesas sobre una justicia y una paz que acompañarán el reinado del Mesías? De hecho, es un argumento que los judíos hoy presentan. ¿Sí? Los judíos, si uno habla con un judío y hablan acerca de Cristo como el Mesías esperado, ellos van a argumentar, si no los corren de manera inmediata, van a argumentar de que las promesas del Antiguo Testamento o las promesas de la Torá acerca del reinado del Mesías es que va a haber un reinado de paz y justicia. Y los judíos dicen, si Cristo hubiese sido el Mesías, ¿dónde está eso? ¿Sí? Tengámoslos presentes todos estos temas. Y tenemos que eliminar entonces estos elementos. Tenemos que decir que no es un reinado futuro ni es un reinado espiritual. Debemos limitar el gobierno y el reinado de Jesús exclusivamente para la iglesia. Las respuestas a cada una de estas preguntas son complejas, pero en la medida en que nos las planteamos y comenzamos a buscar respuestas en la Biblia es que podemos llegar a entender realmente el concepto del reinado de Cristo. Entonces, al mismo tiempo veremos cómo trasciende los conceptos temporales, pasado, presente y futuro. ¿Sí? Voy a citar a un autor que me está gustando mucho que me gustó mucho en cuanto a su pastoral, en cuanto a la teología, y el autor es James Montgomery Boyce. Dice, quizá lo más importante que deba decirse sobre el reinado de Dios es que es el reino de Dios. Lo que significa es que está por encima de cualquier reino humano y es infinitamente superior a estos. ¿Sí? Lo vuelvo a citar. Quizá lo más importante que deba decirse sobre el reinado de Dios es que es el reino de Dios. Lo que significa que está por encima de cualquier reino humano y es infinitamente superior a este reino. ¿Sí? Incluso si nosotros consideramos la historia, vemos cómo los reinos prosperan y luego decaen, incluso con el tiempo se desintegran. Por ejemplo, Egipto. Egipto fue una potencia y vemos cómo incluso el pueblo judío sufre a causa de la potencia que era Egipto, estaba esclavizado, y hoy en día es una nación débil. Babilonia, poderosa, hoy ya no existe, su territorio está dividido. Siria, otra poderosa nación, hoy solamente es un atractivo arqueológico. Grecia, Roma, imperios que han hecho temblar el mundo cuando estuvieron, hoy ya no existen, hoy ya no están, ¿sí? Han caído. Proverbios capítulo 14, versículo 34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. El orgullo, dicho de otra manera, las puede hacer caer. Nosotros vemos pasajes como Daniel, por ejemplo, capítulo 5, y síganme con el libro de Daniel. Daniel capítulo 5, los versículos del 25 al 28, tenemos el contexto donde el rey Belsasar hizo un gran banquete y profanó las copas del santuario y estaba bebiendo con estos elementos. Y entonces, un poco antes, desde el versículo 22 vamos a leer para entender el contexto, y dice, y tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres,
tus concubinas bebiste vinos en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y al fin de los tiempos muere Belsasar. Sigue el texto, ¿no? El reino es ocupado por los medos y los persas. Belsasar no consideró lo que le había pasado a su padre Nabucodonosor. Nabucodonosor en su orgullo se ensoberbece, dice, miren lo que he construido con mis propias manos. De hecho, el contexto más inmediato lo dice. Desde el versículo 18 podemos leer del capítulo 5 de Daniel, dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue puesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue hecho de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Ese fue el pecado de Nabucodonosor, y Belsasar no consideró lo que su padre había hecho, sino que también siguió en su orgullo. Su reino fue despuesto. ¿Sí? Los poderes humanos crecen y decaen, pero Dios reina por encima de estos vaivenes de la historia humana. Dios es el soberano sobre la historia humana, aún sobre los reinos que están en rebelión contra Él. En este aspecto, el reino de Dios nos sirve de consuelo, para que de lo contrario estaríamos trastornados por los acontecimientos tan alborotados de este mundo. Jesús mismo le dijo a su pueblo: no os afanéis por vuestra vida. ¿Sí? Un segundo aspecto importante sobre el gobierno de Cristo es que también tiene una dimensión presente. Jesús comienza ejerciendo su gobierno sobre el alma de un individuo, trayéndolo a la fe. Miren su soberanía, la soberanía de Cristo. Él dice: ven conmigo, ¿sí? Y le da vida, trayéndolo a la fe, dirigiéndolo de ahí en adelante, y luego gobernando y dirigiendo, mejor dicho, a su iglesia, para que los principios del reino puedan ser vistos en la iglesia y de allí puedan salir y tener injerencia sobre un mundo no creyente. Miren, el gobierno de Cristo se ve de esta manera también. Dios llama soberanamente a los pecadores, los establece, los guía, los gobierna ahora la iglesia, comisiona a la iglesia, la prepara para ahora anunciar y tener injerencia en un mundo pagano o gentil, podríamos decirlo de otro modo. Cuando oramos, por ejemplo, el Padre Nuestro, venga tu reino, tenemos este elemento presente, no solamente el reino futuro. Estamos diciendo: Señor, que venga tu reino en este tiempo actual. Romanos capítulo 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ahora, hay un error que desgraciadamente algunos han extrapolado esta conciencia de la expansión del gobierno de Dios sobre su iglesia, el mundo, y han hecho la presuposición errada que como el reino de Dios viene donde quiera que las personas que creen en Cristo y responden al Evangelio, el reino inevitablemente continuará expandiéndose hasta que todos o casi todo el mundo crea. ¿Fui claro en este aspecto? Hay un error, hay una forma de pensar
que viene casi del siglo XIX hasta el día de hoy, que piensan que la expansión del gobierno de Dios sobre su iglesia y el mundo han hecho esta presuposición, que si el gobierno de Cristo se ve en las personas, en la medida en que más personas cristianas haya, más se va a ver reflejado el gobierno de Dios, y esto va a ser como una conquista a nivel mundial. Todo el mundo va a ser transformado en cristianos, ¿sí? ¿Por qué digo que es un error? Básicamente, vayamos a Mateo capítulo 13, pero tengámoslo ahí presente. No lo vamos a leer ahora. Mateo capítulo 13, ¿sí? El mismo Señor advirtió sobre esto por medio de las parábolas del reino. Enseñaba que vastas porciones del mundo nunca serían convertidas, que los hijos del demonio estarán hasta el fin, incluso dentro de la iglesia, que su reino sería total en tiempos finales y que incluso sería establecido solo por su poder y a pesar de una animosidad continua e intransigente. Nosotros vemos en Mateo capítulo 13 7 parábolas del reino, comenzando con el sembrador que salió a sembrar y la última, la parábola de la red, ¿sí? Estas parábolas el Señor las puso justamente para que nosotros entendiésemos cómo el reino de Dios iba a ser establecido y lo que es el reino de Dios, ¿sí? En la primera parábola nos muestra los capítulos del 1 al 9. Dice: aquel día salió Jesús a la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. ¿Sí? Y les hablaba muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100, al cual 70, y al cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego que la multitud se fue, Jesús le explica a los discípulos esta parábola en los versículos del 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús mismo está dando la interpretación de la parábola. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Básicamente, Jesús está explicándole a sus discípulos que solo una cuarta parte o una cuarta clase serían aquellos que el Evangelio va a tomar raíz y profundidad. Está exponiendo esto, miren, les está diciendo a sus discípulos, miren, ustedes van a predicar las parábolas del reino. Y entiendan esto, no todos van a oír de la misma manera el Evangelio. Algunos, el diablo va a arrebatar la semilla, otros van a ser de corta duración, las van a recibir con gozo, pero después, por causa de las aflicciones del reino, van a desistir de la fe. Otros van a agarrar la palabra, van a parecer que van creciendo, pero los afanes de este siglo van a ahogarlo. Las preocupaciones diarias de la vida van simplemente a hacer que la semilla sea infructuosa. Solamente una cuarta parte de las personas a las cuales ustedes están predicando el Evangelio va a tomar la semilla, va a crecer y va a ser buena tierra y va a dar fruto al 100, al 30 y al 70. ¿Sí? Más adelante en la segunda parábola es mucho más explícita en cuanto a este aspecto de que no todo el mundo va a creer. Miren Mateo capítulo 13. Jesús se refiere a una parábola que está titulada como el trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo:
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Seguimos con la semilla del reino. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Más adelante Jesús vuelve a explicar esta parábola y dice en el versículo 36: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Presten atención a cada elemento. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la siega y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, y así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús mismo está explicando: el campo es el mundo, y dentro del mundo, dentro de este contexto, nosotros vamos a tener trigo y vamos a tener cizaña. Vamos a tener hijos que son de Dios y hijos que son del diablo. Y hasta incluso son tan similares en su crecimiento que el Señor dice: no los arranquen ahora, puesto que pueden arrancar a alguien que es trigo, ¿sí? Incluso esto nos hace pensar en el aspecto en que hay muchos casos en los cuales la diferencia es muy difícil de hacerla. No son fáciles de identificar quién es trigo y quién es cizaña, ¿sí? Entonces, el tercer aspecto a considerar del reinado, y prácticamente el texto nos ha anunciado esto, es que Cristo viene por su iglesia y viene a juzgar, y como dice la palabra, toda lengua le va a confesar, ¿sí? Simplemente Hechos capítulo 1 nos hace entender un poco más el aspecto futuro de este reinado. Hechos capítulo 1, versículos, empezando desde el 6, los discípulos estaban reunidos y les dicen: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? No sabremos cuándo es, en qué momento específicamente se va a hacer manifiesto lo que leímos recién, por ejemplo, en Mateo 13, de que el Señor viene con juicio y va a establecer su reino de manera clara sobre todos. ¿Sí? Al mismo tiempo, al considerar en el gobierno de Cristo, podemos pensarlo de esta manera. No es un reinado pasado, no es solamente un gobierno presente o un gobierno futuro. Es, a su vez, un gobierno pasado, presente y futuro. Continuamente Cristo gobernó sobre todos los asuntos y aspectos, no solamente de la iglesia, sino del mundo. ¿Sí? Tercer lugar, las conclusiones. El Señor nos llama a proclamar el Evangelio. Esto implica que Él es soberano sobre su iglesia y sobre el mundo, y somos incluso los testigos de Cristo. Estamos singularmente equipados para esta misión. Él es nuestro profeta, Él es nuestro sacerdote y Él es nuestro rey. Y en una medida menor también nosotros lo somos.
¿sí? Como profetas somos voceros de Dios en este mundo. En el capítulo de Números 11:29, Moisés exclamaba a la congregación y decía: ojalá todo el mundo fuese profeta. Si yo me pudiera hacer a un lado prácticamente. Pero era un clamor en ese contexto y hoy una realidad en el creyente. Hechos capítulo 2, versículos del 16 al 18 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice: Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. El Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, ahora está unido a nosotros desde el momento en que hemos creído a Cristo. Como dice Efesios, la supereminente grandeza de su poder, que levantó a Cristo de entre los muertos, es la que está operando en los creyentes, ¿sí? Siempre pienso en esto y es asombroso, la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. El Espíritu Santo mora en cada cristiano. Miren si no estamos dotados por el Señor, no solamente para vencer el pecado, sino para ser, como dice, profetas, profetas en el sentido de que somos voceros de Dios. Como profetas les anunciamos, obviamente, la palabra de Dios, la Biblia, a nuestros contemporáneos, ¿sí? En otro aspecto también somos sacerdotes. Todos, absolutamente todos, tenemos acceso a Dios sobre la base del sacrificio de Cristo, y todos somos llamados a ofrecernos a Dios en consagración, alabanza y servicio. Romanos capítulo 12:1 ruega a los hermanos que presenten vuestros cuerpos como instrumentos, también como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿sí? Pero como sacerdotes también debemos ejercer nuestra labor mediadora en oración por nuestros hermanos y por el mundo. Somos sacerdotes de Dios. Dios mismo, como nuestro Padre, nos ha dotado también de la capacidad de ser sacerdotes. Nuestra función como cristianos también es de interceder por nuestros hermanos, por el pueblo. Cristo intercede de manera perfecta. Nosotros vamos a ser imperfectos en nuestra intercesión, pero es una responsabilidad del creyente ahora estar intercediendo por nuestros hermanos y también por el resto del mundo. Y por último, hay un sentido en el cual también somos reyes juntamente con Cristo. Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿cómo hemos de reinar? ¿Cómo hemos de reinar en este contexto, en nuestro contexto más inmediato, en nuestro presente? No enseñorándonos unos sobre otros o sobre los demás, porque no es así como Jesús ejerce su reinado sobre nosotros. Más bien, Él se presentó como el ejemplo de servicio. Somos reyes. Cristo fue rey, y Cristo como rey se humilló y se hizo obediente hasta la cruz. Cristo como rey lavó los pies de sus discípulos. Cristo como rey intercedió por sus discípulos. ¿De qué otra manera podemos servir? Jesús mismo dijo, mayor es el que sirve, ¿sí? Entonces, también una responsabilidad que tenemos como creyentes, como cristianos, es el servirnos mutuamente. Como cristianos tenemos la responsabilidad de servirnos. Vuelvo a repasar, como profetas tenemos la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios, y esto se aplica tanto en el contexto de la iglesia como al mundo, en la evangelización. Somos cristianos, estamos llamados a ser profetas los unos a los otros, proclamar la palabra mutuamente, es exhortarnos con toda paciencia y con toda doctrina. Y al mismo tiempo anunciar al mundo las virtudes de Cristo. Como sacerdotes somos llamados a interceder por nuestro pueblo, somos llamados a interceder por nuestros hermanos, al mismo tiempo interceder por el mundo. Y como reyes somos llamados a servir a nuestros hermanos y también servir al mundo. Nuestro reino
se expresa no por privilegios, sino por responsabilidades. Vuelvo a decir esta última frase. Nuestro reino se expresa no por privilegios, sino en responsabilidades. Muchas veces nosotros consideramos el cristianismo un privilegio y simplemente nos quedamos cómodos en nuestros privilegios que tenemos como cristianos. Pero el cristianismo también es un llamado a proclamar el reinado de Cristo sobre toda lengua y sobre toda nación. El domingo que viene vamos a estar considerando los motores de esta proclamación, pero básicamente, como les dije al comienzo, y vamos a estar profundizando en esto, es que Cristo ha absorbido todo el castigo de Dios por los pecados, ha absorbido todo el castigo de Dios, la justicia de Dios ha caído sobre su Hijo. Miren si no tenemos buenas noticias para anunciar a un mundo que está no solamente perdido en sus pecados, sino en sus propias iniquidades. Poder confesar a Cristo y decir, miren, cada una de sus transgresiones ya las pagó Cristo, no tienen por qué sufrir en esto, crean en Él y vayan a Él. ¿Sí? Vamos a estar viendo qué es el motor, no solamente de las naciones, no solamente el motor de la iglesia al enviar ministerios transculturales, que si Dios lo permite sería un anhelo para nosotros como congregación poder, en instancia como cuando Dios nos permita, poder hacer misión en contextos transculturales. Pero no solamente eso, sino ver el propósito de la misión como iglesia, la misión como creyentes. ¿Sí? Y en esto necesitamos también que nuestros corazones sigan ardiendo, que la llama de Cristo siga ahondando y consumiéndonos más y más y más y más. Al punto tal de, como dice Pablo, ¿qué es lo que el mundo pueda ofrecerme? ¿Qué es que el mundo me ofrezca? Cualquier tipo de placer, todo lo he estimado como basura con tal de seguir a Cristo y ser hallado en Él. Como dice Primera de Juan, ¿cómo vamos a amar al mundo y los deseos del mundo? ¿Qué es el mundo para una persona que está inflamada con el corazón en Cristo? ¿Qué es lo que el mundo ofrece? ¿Qué es la vanidad de la vida? Comparado a Cristo, ¿qué es la vida misma? La muerte, Cristo compró la muerte. Peligro de hambre, escasez, estamos unidos a Cristo. El Señor dijo que no nos afanemos por estas cosas. Entonces, en la medida en que nuestros corazones son inflamados por Cristo, vamos a ir comprendiendo cada vez más estos aspectos de la misión que tenemos como iglesia. Vamos a orar. It's your grace.